Capítulo 9. Sentimientos. La noche anterior había dejado en ambos un silencio expectante, como si la conversación íntima que compartieron hubiera movido fuerzas que ninguno sabía nombrar. Y aún así, ahí estaban, listos para otra misión práctica, otra prueba que empujaría la nueva cercanía que apenas empezaban a comprender. El equipo se dividiría en parejas, otra vez. Y aunque Aizawa no dijo palabra, la forma en que hojeó su tablilla antes de anunciar los nombres hizo pensar que esa supuesta aleatoriedad tenía truco. Yao Yorozu, Midoriya. Sector G. Un suspiro leve, que ninguno detectó como propio, escapó entre ellos. La tensión se sentía desde el inicio. No incómoda, no del tipo que pide distancia, sino esa que demanda lo contrario. Que se acerquen, que respiren en el mismo ritmo, que se reconozcan en el otro. Caminaban por el sendero que los llevaba al edificio abandonado del sector G, y aunque hablaban poco, el aire entre ellos parecía cargado, atento a cualquier roce accidental. Izuku lo sentía con claridad. Algo en Momo había cambiado desde la noche en que por fin lo dejó verla llorar, en que le habló sin filtros ni pretensiones. Ahora lo miraba como si por primera vez lo viera de verdad. Y él ya no podía fingir que no la estaba empezando a querer con una intensidad demasiado grande para esconderla en su pecho. Pero ambos callaban, porque aún no era el momento. El ejercicio consistía en infiltrar un punto ciego del edificio y recuperar un maletín marcado, mientras evitaban sensores y trampas activadas por los profes auxiliares. Nada que no hubieran hecho antes. Pero esta vez algo era distinto. Momo estaba más serena, más centrada, más ella. Y sin embargo, cada vez que Izuku se acercaba demasiado, un leve estremecimiento la recorría, como si su cuerpo reaccionara antes que su voluntad. Él lo notaba. Ella también. Se movían con una sincronía casi instintiva, como si meses de entrenamiento no hubieran podido construir algo tan natural, compartiendo señales silenciosas y miradas que ya no parecían profesionales. Y cuando un sensor inesperado los obligó a pegarse contra la pared, el brazo de Izuku se adelantó para protegerla sin pensarlo. Momo sintió el calor de él antes que el peligro. El pecho firme junto al suyo, el olor tenue de lluvia que parecía seguirlo a todas partes, la respiración contenida compartiendo espacio con la suya. Sus dedos, cuando rozaron la muñeca de Izuku para equilibrarse, temblaron. Y por un instante, permisivo y prohibido, Momo apoyó la frente en su hombro. No fue un error táctico. Fue necesidad. ¿Estás bien?, susurró Izuku, más cerca de lo que pretendía. Ella asintió, pero no se movió al principio. Y cuando lo hizo, lo lamentó al instante. Esa calidez se fue tan rápido que su cuerpo casi quiso volver a buscarla sin permiso. Continuaron avanzando, aunque Momo pensaba demasiado rápido y demasiado fuerte. ¿Por qué lo busco? También te gustarán. Protocolo de eficiencia. El secreto de la habitación 2A de Carlitos Story. Protocolo de eficiencia. El secreto de la A. 42, 3K. 4, 3K. Tras un reajuste en los dormitorios de la UA, Izuku, Midoriya y Momo Yaoyorozu terminan compartiendo una habitación en la clase 2A. Lo que comienza como una convivencia. Tú eres especial, de la Funa hecha 00017. Tú eres especial. 26, 8K. 1, 6K. Kyoka Hiro nunca fue la chica que llamaba la atención por su físico. Su verdadera fuerza estaba en su pasión por la música, su ingenio y su valor como heroína. Pero Quan. El hilo rojo del abismo. La crónica que nunca debió leerse de Carlitos Story. El hilo rojo del abismo. La crónica que nunca. 1, 9K. 95. En el ocaso de sus días en la UA, los estudiantes de la clase 3A disfrutan de unas pacíficas vacaciones. Sin embargo, lo que comienza como un retiro de descanso se trans. Sesión de equilibrio de Frostbeef. Sesión de equilibrio. 22, 3K. 2, 3K. El One for All de Deku y la creación de Momo se fusionan accidentalmente. Su supervivencia y la estabilidad de sus poderes exigen a partir de ahora una hora diaria de Ko. Psicólogo para conejos, Izuku décimo Mirko de Franksit. Psicólogo para conejos, Izuku décimo Mirko 5, 1K. 475. Un orgullo acompañado de estrés y problemas de ira, poco control además de poco profesionalismo. Reacia. Conociendo a la coneja de Nico Guzmán 0. Conociendo a la coneja. 23, 2K. 1, 7K. Izuku X Mirko sin más. Crónicas de la residencia universitaria de la UA de Frostbeef. Crónicas de la residencia universitaria de L. 25, 2K. 2, 5K. Izuku y Momo viven sus días en los dormitorios de la clase 1A, tratando de mantenerse concentrados en su entrenamiento y estudios. Pero entre Mina, la chismosa oficial. ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué él?
Y peor, ¿por qué no quiero que deje de pasar? Izuku, por su parte, trataba de analizar con objetividad, como siempre hacía. Pero el pensamiento que regresaba una y otra vez lo arrastraba a un mismo lugar. Confiaba en ella, más que en nadie. Y la forma en que ella confiaba en él, de ese modo tan silencioso, tan frágil y tan real, lo hacía querer protegerla incluso de sí misma. Llegaron al maletín sin mayores problemas. Pero justo cuando se preparaban para salir, un dron escondido activó una ráfaga de aire comprimido. Momo perdió el equilibrio. Izuku la sujetó de la cintura sin pensarlo, atrayéndola contra su cuerpo para evitar que cayera por el hueco entre las escaleras. Esta vez no hubo pared que los separara. Los dos jadeaban, no por el esfuerzo, sino por la cercanía súbita. No estaban pegados. Estaban encajados, como si el mundo hubiera decidido demostrarles algo que ninguno de los dos quería admitir en voz alta. «Momo», susurró Izuku, instintivamente llamándola por su nombre, «¿te lastimaste?». Ella no respondió. Lo miró. Solo lo miró. Y ahí estuvo el quiebre silencioso. Un brillo en sus ojos que no era miedo ni vergüenza. Era conciencia. De lo que sentía. De lo que estaba empezando a querer. De cuánto la desarmaba ese chico que nunca había pedido entrar a su vida pero lo estaba haciendo igual. Su respiración se mezcló con la de él, sus dedos aún sobre la tela de su traje. Y aunque ninguno avanzó ni retrocedió, ese instante fue tan íntimo que ni un beso habría sido más revelador. Aizawa interrumpió por el comunicador, como si supiera que debía hacerlo. Equipo Yaoyorozu Midoriya. Reporten. Ambos dieron un pequeño respingo, separándose apenas, como si la importancia del momento se deshiciera al romper el hilo. Pero no se deshizo. No podía hacerlo. Mientras regresaban al punto de reunión, Momo caminó medio paso detrás de Izuku, porque si lo hacía a su lado temía que su cuerpo lo volviera a buscar. Y sin embargo, cada vez que él miraba hacia atrás para asegurarse de que estuviera bien, Momo sentía un tirón suave en el pecho. Celos, tensión, cariño, deseo, miedo, seguridad. Todo mezclado. Era un desastre. Era perfecto. Era inevitable. Izuku lo sabía. Momo lo sabía. Pero ninguno dijo nada, todavía. Había misiones que no terminaban al entregar un maletín. Había misiones que comenzaban justo ahí. El día había sido largo, demasiado. El día había sido largo, demasiado. La misión del sector G seguía viva entre ellos como una corriente silenciosa que ninguno lograba apagar. Cada vez que se cruzaban en pasillos, cada vez que uno hablaba y el otro escuchaba con más atención de la necesaria, cada vez que sus nombres se pronunciaban sin miedo, Izuku, Momo, algo dentro de esa distancia cuidadosamente mantenida se rompía un poco más. Pero esa noche, la UA estaba especialmente tranquila. La lluvia había regresado con una suavidad casi nostálgica, haciendo que las luces del campus se difuminaran contra las gotas. Era el tipo de escenario que parecía querer confesar algo por ellos. Izuku salió a despejar la mente. Desde que Momo se había derrumbado en sus brazos y luego lo había mirado como si lo viera por primera vez, su pecho se sentía pesado y cálido al mismo tiempo. No sabía cómo administrar ese sentimiento. Solo sabía que era real. Al doblar la esquina del jardín norte, la vio. Momo estaba bajo el alero del pasillo, mirando la lluvia como si esperara una respuesta que nunca llegaba. El cabello un poco suelto, más natural que de costumbre. La postura menos rígida, menos Yaoyorozu y más Momo. No lo notó hasta que él estuvo casi a su lado. «Oh», susurró ella, leve, como si lo hubiera invocado sin querer, Izuku. Él tragó, porque escuchar su nombre en su voz seguía siendo un golpe directo al corazón. «¿No podías dormir?», preguntó. «No sé si quiero dormir», respondió ella, bajando la mirada, sincera de una manera nueva. «Cuando duermo, todo vuelve a ordenarse. Y no sé si quiero eso». Izuku no dijo nada, pero cada palabra de ella lo atravesó. Se acercó un poco más, sin invadirla, pero lo suficiente para que supiera que estaba ahí si lo necesitaba. La lluvia cayó más fuerte. Momo dio un pequeño paso hacia atrás para evitar las gotas, pero resbaló ligeramente. Fue tan mínimo que cualquiera lo habría ignorado, excepto Izuku. Su mano salió disparada para sostenerla por la muñeca. Fue un contacto breve, pero fue distinto. Fue consciente. Ella lo miró como si el mundo acabara de detenerse. Izuku soltó, nervioso, aunque no quería hacerlo. Momo, en cambio, apenas movió la mano, y sus dedos tocaron los de él en un gesto casi imperceptible. No era un agarre. No era un impulso. Era un roce que pedía permiso. Y ahí estuvo. El primer gesto romántico. Pequeño, pero innegable. Ambos lo sintieron como un trueno. «Momo», susurró Izuku, con una voz que temblaba más de lo que él habría aceptado. «Lo sé», respondió ella antes de que él pudiera decir algo más. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de miedo y anhelo entremezclados.
Lo sé, Izuku. Había dado un paso hacia él sin notarlo. Y él lo notó demasiado. No, no estoy lista, dijo ella, apenas audible. Izuku bajó los ojos un instante. No por tristeza, pero por cuidado, por respeto, por amor, aunque aún no lo llamara así. Está bien, respondió, suave, con esa comprensión que la hacía sentirse desnuda y a la vez protegida. No tienes que estarlo. Momo tragó con la garganta cerrada, como si eso la quebrara más que cualquier confesión. Pero, continuó, tampoco quiero alejarme más. No quiero volver a ser esa chica que teme romperse. Izuku levantó su mano, temblorosa, y la posó sobre la suya. Otra elección consciente. Otro gesto que cruzaba líneas. Ella no se apartó. Su respiración se mezcló con la de él. La lluvia los envolvió como una cortina suave, protegiendo el momento del resto del mundo. No tienes que ser perfecta conmigo, dijo Izuku, apenas en un susurro. Momo sintió que las rodillas le fallaban. Porque lo decía con una ternura tan devastadora que dolía. No quiero ser perfecta, admitió ella, por primera vez en su vida. No contigo. Silencio. Pero no vacío. Lleno. Izuku alzó la mirada y la encontró. Fue la primera vez que ambos se permitieron ver el sentimiento completo, sin filtros, sin orgullo, sin máscaras. Y fue tan claro que solo faltaban centímetros para que esa tensión se transformara en algo más. Ese era el punto exacto antes de la caída. El borde donde ambos temblaban, saboreando un futuro inevitable. Izuku dio un paso atrás, suave, respirando hondo. Momo sintió que el aire regresaba a su cuerpo, pero esta vez no como alivio, sino como deseo de seguir avanzando. Buenas noches, Momo, dijo él, con una sonrisa tímida pero firme. Buenas noches, Izuku, respondió ella, despacio, como si probara su nombre en un tono que solo él podría escuchar. Cuando él se alejó, ella se permitió apoyar una mano en su pecho para calmar su corazón desbocado. Cuando él dobló la esquina, sonrió, porque ya no había vuelta atrás. Los dos lo sabían. El primer gesto había nacido. La confesión se acercaba. El final, o el principio, estaba inevitablemente marcado. El final, o el principio, estaba inevitablemente marcado. La UA respiraba una quietud distinta aquella noche. Por primera vez en semanas no llovía. El aire estaba limpio, tibio, cargado de una calma que parecía recién nacida. Un cielo abierto, silencioso, inmenso. Como si el mundo entero se hubiera detenido para permitir que algo sucediera. Momo caminaba por el jardín norte con pasos lentos, casi instintivos. No había venido a buscar a Izuku. Eso se decía. Pero la verdad se insinuaba en el ritmo de su corazón. Un pulso que ya no escondía, que ya no reprimía. Un pulso vivo. Desde aquella noche, la noche de las lágrimas, de la confesión silenciosa, de la liberación, algo había cambiado en ella. La sensación de carga se había desvanecido, como una sombra que por fin encontraba luz. Ya no sentía que debía ser perfecta ante él. Ya no le pesaba ser vista. Ya no la asfixiaba ser humana. Izuku lo había hecho posible. Él la había sostenido con tanta verdad, con tanta ternura, que su mundo entero se había reordenado. Y aunque no lo admitiera en voz alta, lo extrañaba. Lo buscaba. Lo quería cerca. Cuando lo vio sentado en el borde del estanque, mirándola como si supiera que ella vendría, Momo sintió que algo en su pecho se encendía con la misma suavidad del cielo despejado. Izuku, dijo, acercándose. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, pero cálida, de esas que hacían que todo dentro de ella se calmara. Momo. No esperaba verte. Era mentira. Ambos lo sabían, pero dejarlos creerlo lo hacía más dulce. Ella se sentó a su lado, lo bastante cerca para sentir el calor de su brazo, lo bastante lejos para fingir que no temblaba por dentro. Hoy, no llueve, comentó ella, mirando el cielo abierto. Es raro, ¿verdad? Respondió Izuku. Se siente diferente. Momo giró un poco la cabeza. Sus ojos brillaban con una honestidad que ya no le daba miedo mostrar. Creo que necesitaba una noche así, admitió. Una noche tranquila, sin tormentas afuera, ni dentro de mí. Izuku bajó la mirada, con esa mezcla de timidez y cariño tan suya. Me alegra oír eso. Hubo un silencio suave, cómodo. Un silencio que ya no escondía tensión ni dudas. Un silencio que invitaba. Izuku, susurró ella, con una voz que él ya conocía demasiado bien. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Ella lo miró directamente, sin máscaras, sin reservas. El corazón le latía rápido, pero no le dolía. Era un impulso vivo, vibrante. ¿Por qué siempre eres tan bueno conmigo? Izuku abrió la boca, sorprendido. Momo, yo, no soy. Sí lo eres, lo interrumpió ella, y por primera vez no hubo confusión en su mirada, solo certeza. Desde que te conozco, siempre encuentras la forma de hacer que lo difícil se sienta menos pesado.
Y no sé cómo lo haces, pero contigo no necesito fingir nada. Izuku sintió un calor en los ojos. No lágrimas. Algo más hondo. No quiero que finjas, dijo él, suave. Quiero que seas tú. Solo tú. Ella inhaló, temblando, pero no por miedo. Por el reconocimiento creciente de un sentimiento que había negado demasiado. Izuku, desde aquella noche, no he podido dejar de pensar en ti. No en cómo me viste, ni en cómo lloré, sino en cómo me sostuviste. En cómo me hiciste sentir segura, libre. Él no habló, solo la miró, completamente presente, completamente entregado. Y en esa mirada, Momo encontró el valor que creía no poseer. Me estoy enamorando de ti. El mundo se detuvo. Izuku la observó con una expresión tan abierta, tan vulnerable, que Momo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Momo, susurró, apenas respirando. Yo ya lo estaba. Ella parpadeó, sorprendida, con un temblor dulce y cálido extendiéndose por todo su cuerpo. ¿Desde cuándo? Izuku rió muy bajo, una risa suave, casi apenada. Desde antes de que tú misma supieras que ibas a romperte frente a mí. Creo que desde el primer día en que me llamaste Izuku sin temblar. Momo sintió como algo dentro de ella se rendía. Con suavidad, con alivio, con anhelo. Izuku. Él se inclinó, despacio, dándole tiempo de retroceder. Ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso tan suave que parecía un suspiro. Un roce tembloroso. Una caricia que no buscaba devorar, sino confirmar. Fue perfecto en su imperfección. Tierno, pequeño, y tan profundo que Momo sintió que su pecho se abría en 1000 pétalos. Cuando se separaron apenas un centímetro, ambos respiraban como si algo sagrado hubiera pasado entre ellos. Pero Izuku volvió a mirarla. Y ella vio en sus ojos una pregunta muda que no necesitaba palabras. Sí, susurró Momo, sonriendo. Quiero otro. Él se rió, y la besó de nuevo, luego otra vez, y otra, beso tras beso, el mundo alrededor se volvió irrelevante. El estanque, el cielo despejado, la primera noche sin lluvia, todo era un marco para una escena que solo les pertenecía a ellos. Momo se aferró a su camiseta. Izuku le acarició la mejilla. Ninguno podía detenerse. No querían. El primer beso se convirtió en 1000 más. La primera noche sin lluvia se volvió la más luminosa de sus vidas. Y la perfección dejó de existir para siempre. Solo quedaban ellos. Izuku y Momo. Humanos. Vivos. Amándose por fin sin máscaras. Epílogo. La lluvia volvió a la UAS semanas después, suave como un recordatorio más que como un aviso. Ya no tenía el mismo peso. Ni para ella, ni para él. Momo observaba el cielo gris desde la ventana del dormitorio compartido para prácticas largas. Los árboles del patio se inclinaban apenas y las gotas resbalaban como hilos de plata por el vidrio. Aún así, su pecho no se tensó. No apareció el viejo impulso de erguirse, de recomponerse, de ajustar una fachada perfecta. Izuku estaba detrás de ella, sentado en el tatami, repasando apuntes que probablemente no necesitaba revisar, pero que le daban una excusa para quedarse ahí, cerca. Siempre cerca. Momo sonrió al escuchar cómo murmuraba en voz baja una teoría que ya sabía de memoria. Analizando otra vez, comentó ella sin apartar la vista del cielo. Solo un poco, respondió él, y su voz sonaba, tranquila. Tan distinta del chico nervioso que había sido. Ella se sentó junto a él. No dijo nada. No lo necesitaba. Desde aquella noche sin lluvia, ambos habían desarrollado un lenguaje silencioso, uno hecho de respiraciones compartidas, de miradas que duraban lo suficiente como para decir estoy contigo, de manos que se buscaban casi sin pensar. Izuku la miró un momento, como si estuviera comprobando que realmente estaba bien. Ese gesto, esa atención suave, genuina, la seguía desarmando. Pero ya no la aterraba. Había aprendido a evitar esa vulnerabilidad, y entre sus brazos había descubierto que no era un abismo, sino un refugio. Cuando esto termine, murmuró Izuku, refiriéndose a la lluvia, al día, a todo lo que venía, ¿quieres ir al invernadero? Creo que los lotos están empezando a abrir. Me encantaría, respondió ella. Y se inclinó, apoyando la frente en su hombro, un gesto sencillo, cotidiano, impensable meses atrás. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Un roce pequeño, íntimo, natural. Como si siempre hubiera pertenecido ahí. Momo, susurró él, en ese tono cálido que solo usaba cuando estaban solos. Gracias por dejarme entrar, dijo. No pidió explicación. No se refería a una noche ni a un momento en específico. Era toda una vida de murallas desmontadas con paciencia. Ella cerró los ojos. No había máscaras. No había un super yo vigilante dictándole que debía ser impecable. Solo ella. Solo él. Izuku, respondió despacio, yo también, gracias por quedarte.
La lluvia seguía cayendo, pero ahora era un sonido dulce, casi ritual. Ya no era el escenario de sus quiebres, sino el telón de fondo de lo que habían construido. Un amor que había nacido entre tormentas, pero que ahora respiraba como un cielo claro. Y cuando las gotas golpearon con suavidad el alero, Momo se inclinó un poco más, buscándolo en un beso lento, tranquilo, familiar. No el primero, ni el más urgente. Simplemente uno de esos que se dan cuando sabes que la otra persona es hogar. Izuku respondió con la misma calma, apoyando su mano libre en su mejilla. Allí, en la tibieza del cuarto, con la lluvia cantando afuera y sus corazones sincronizados sin esfuerzo, ambos supieron, sin necesidad de decirlo, que habían llegado a ese punto en el que el amor ya no necesitaba revelarse, solo vivirse.